Ya, profesor. Ya también, profesor. Gracias. Recuerden que cuando haces captura de pantallas, porque ya se perdió. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Uno no se trata más de estar capturando pantalla. Se trata de estarlo pasando en un cuadernito. Al momento que le estás escribiendo con tu mano, se llama memoria muscular. Y ya va quedando, ya no necesitas volver a verificar los apuntes porque ya quedó en tu memoria muscular cuando escribiste y leíste. Pero si lo requieres volver a tomar, pues ya está escrito. Y es bueno tenerlo en un cuadernito sin la computadora para que no estemos gastando tanto la vista. Ok, bueno, pues entonces por favor háganos, chequen. Tiene que estar validado. ¿Quién quiere compartir su pantalla para ver
alguno de ellos. ¿Estoy bien? Sí, profesor. Sí, profe. Creo que sí. Ok. ¿Dudas? ¿Podría explicar las dos, por favor, profesora? Sí. Entonces, la 2 se supone que es 15 menos 4. 15, verificamos que es 4 unos, el 4 es 0, 1, 0, 0. Al único que se va a afectar va a ser a B. Entonces, esta B la colocamos, le sacamos complemento a 1, 0, 1, 1, 0. Acá está. Enseguida, a ese número, ese mismo número que está acá, le sumamos un 1. Y eso es lo que nos da. Nos da 1, 1, 0, 0. Entonces, ese 1, 1, 0, 0 es el que vamos a poner en B. Entonces, es el mismo número que teníamos acá, pero lo que cambió fue la parte de abajo. Y entonces,
Lo único que cambia es B. Antes era 0100 y ahora la respuesta es 1100 y es lo que se va a sumar. Y al momento que cambiamos, que encontramos un número negativo, entonces el operador cambia de menos a más. Y hacemos la suma. Sería 0 más 1, 1, 0 más 1, 1, 1 más 1 da 0 y sobra 1. Y 1 más 1 más 1, pues da 1, 1. Entonces da 1 y el 1 que sobra es el que se descarta. Entonces este es el que se descarta. Siempre el acarreo de salida es el que se descarta. Y entonces de eso el número que te queda es el 1011, que si tú verificas tu tabla del sistema de numeración, 10, 11 es el número 11 en decimal. Y verificamos que, validamos que 15 menos 4 da 11. ¿Sí? Sí, gracias. Sí, profesora, todo bien. Perfecto. Me avisan si ya puedo borrar. Si no, pues hagan captura de pantalla y para que Ya, bueno, por mí ya. Perfecto. 1, Ya, profesora. Sí, ya. 2, 3. Bueno, entonces voy a borrar. Entonces, lo primero que hicimos fue entender cómo funciona el sumador-restador. Verificamos que las computadoras no pueden hacer la resta. Tenemos que a fuerza utilizar el complemento a 2. Aprendimos a utilizar el complemento a 2 y de ahí pues hay que abstraer la información. Una parte rápida es utilizando el sumador. Entonces dices, bueno, ¿y qué tengo del sumador si es que es lo único que hace la computadora? No, pues que el sumador tiene la A, la B, el C-in, S y C-out. Eso es lo que tiene. Ok. Entonces tienes que abstraer la información. Sí, cuesta trabajo, ¿no? No, tampoco es algo tan fácil. Pero entonces empiezas a entender, dices, bueno, A menos B va a ser igual a la resta con un borrow préstamo. Bueno, vamos a ponerle borrow. Borrow de entrada, borrow de salida, o préstamo en inglés. Más o menos así lo tengo. Y empiezas a entender, bueno, ¿y qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Ok, lo que hiciste fue aplicar con B. Hiciste B negada. Y después al B negada le aplicaste un 1. Y siempre cuando le sumas un 1, siempre queda en la mínima, en el menos significativo, siempre queda, ¿no? Entonces, pues, así como lo estás viendo, ese es el resultado. Menos B negada. Entonces, ¿cómo le haríamos para hacer el restador utilizando esta información? Pues entonces lo que haría sería A la dejo igual, B lo que hago es que le pongo una negación y el 1, pues se lo meto por sein. ¿Qué opinan? ¿Se parece coherente o no? Sí, sí lo parece. ¿Por qué? Porque lo que va a quedar va a ser A más menos B, que este es menos B, el resultado,
borrow de entrada, borrow de salida y la resta. Maestra, yo todavía no entiendo bien a qué se refiere con el borrow. Préstamo. O sea, sí, pero ya viéndolo en el sumador, en el diagramita de arriba, ¿cómo se pondría eso? Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Vamos a quitarlo. Es verdad, es verdad. Lo quito porque ya con el complemento a 2 está haciendo la resta, está tomando el préstamo de entrada y el préstamo de salida. Ok. Perfecto. Sí, gracias. Corrijan entonces, cuando estamos trabajando con complemento a 2, pues ya el préstamo de entrada y de salida pues está automáticamente ahí adentro. Ahora sí, parece coherente. Entonces ya no es necesario poner el borrow, ya con el complemento 1 ya como que queda ahí implícito. Sí, 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 y lo acabamos de ver hace ratito. Nunca, en los ejercicios nunca utilizamos el borro de entrada ni de salida. Simplemente nada más afectábamos a B, le sacamos complemento a 1, le sacamos complemento a 2, hacíamos la operación de suma y nos daba. Y sí nos daba. Lo único que no tomábamos en cuenta era el acarreo en la suma. En la suma es acarreo. El acarreo de salida se descarta. Pero sí, no hay borrow ni en préstamos utilizando complemento a 2. ¿Más dudas? Ahora la siguiente pregunta, ¿cómo hacemos entonces un sumador-restador? Un sistema que sume y que pueda restar. El problema de cuando a mí me pasó, que me decían, es que haz un sumador-restador. La verdad es que yo quería hacer una opción que haga una suma o una resta, pero hay una opción muy fácil, rápida, limitada, donde hace sumas y restas. Entonces vamos a ver, ¿puedo borrar? Sí, profesor. Sí. Entonces, tenemos nuestro sumador, tenemos A, tenemos B, tenemos Cin, S, Cout, y lo que vamos a hacer es aplicar nada más a B. A la vamos a dejar directamente, Cin la vamos a dejar directamente, porque vamos a requerir hacer restas, y en B vamos a darle la opción de que entre directamente o que entre negada. Para esto, si son dos entradas, 0 o 1, la bautizo como 0 o 1, significa que nada más requerimos un selector. Y resulta que este es un sumador-restador. Entonces, vamos a analizar cómo le haríamos el control. Profesora, yo tengo una pregunta. Dime. En ese caso, Cin, en el caso de que yo quiera que sea un restador, Cin a fuerzas tiene que ser 1, ¿no? Sí. ¿No hay en este diseño algún caso en el que yo elija que B sea negada, pero que Cin sea 0? Entonces, en ese caso ya no sería restador, ¿no? Así es, así es, así es. Tú lo has dicho. Ok. Entonces, recuerden que en el controlador vamos a hacer la situación. Queremos una suma
o queremos una resta, ¿cómo le haríamos? ¿Cuáles son los elementos del controlador que vamos a tener ahí? El control, recuerden que en diseño digital, todo se divide en dos partes, datos y control. Primero tienes que aprender a separar los datos. ¿Cuáles son los datos? Los datos serían A y B. Sein también es un dato, pero lo vamos a poner en control, porque lo vamos a requerir para hacer la suma. Entonces, el selector, Sein, si el selector lo tenemos tenemos la opción del selector que es 0 o 1, 0 o 1, 0 o 1. El Sein también es un bit. Entonces puede ser 0 o 1 y va a depender del selector y ya no me ocupo. Vamos a hacerlo. Y ya no me ocupo. Entonces estamos con el control. Selector, Sein. El selector puede ser 0 o 1. Pero el Sein puede ser 0 o 1, 0 o 1. O lo podemos poner al revés también, ¿no? Entonces, ya está. Para todos esos casos, si el selector es 0 y Sein es 0, ¿qué operación va a ser? La suma normal. Una suma normal, ¿no? Una suma, exactamente. Entonces va a ser A más B, más Sein. Esa es una suma normal. Cuando el selector está en 0 y Sein vale 1, ¿qué va a hacer? Una suma normal. No importando el Sein, ¿no? Hace una suma normal tomando en cuenta el acarreo de entrada. ¿Vamos bien? Entonces, si el selector está en 1, ¿qué va a pasar? Va a pasar B negada. Entonces, A más B negada. Siempre es un sumador, ¿no? Entonces siempre va a estar tomando A más B, ya sea negativo o lo que sea, más C. Entonces, estos de acá son sumas. Cuando el Sein es igual a 0, sigue siendo una suma. Pero cuando el Sein es igual a 1, tenemos B negada más 1. ¿Qué es esto? Complemento a 2 y por lo tanto va a ser una resta. ¿Vamos bien? Sí, creo que sí, profesora.
Bueno, entonces, agarren su sumador. Y vamos a agarren el multiplexor, unidad. Un multiplexor de 2 por 1 y creen el top. Enseguida, en cuanto terminen el top, hay que probarlo en FPGA. ¿Dudas? Ok, empiecen a hacerlo. Necesito... Duda. ¿El código ya lo tenemos? Perdón por interrumpir. Sí, no te preocupes. Sí, ya lo tenemos. El código que ahorita estoy sugiriendo para el sumador sería lo de la clase anterior, que es utilizando el operador de signo más. Es el de 3 bits, ¿verdad? Sí, el de 3 bits. Ok, gracias. Sí. Profesora, en el caso del jueves hicimos uno de suma resta, este todavía no, ¿verdad? En donde hicimos el RTL. El RTL, ese es el mismo que este. Entonces ya me confundí. Ahorita, ¿qué vamos a hacer? Si ya lo hiciste, qué bien. Pues ahora ya nada más descarga a tarjeta, verifica que se parezca a este. Ok. Si no lo hiciste, si no se parece a este, hay que hacerlo. Creo que tiene una pequeña diferencia el que pedí la clase anterior con esta, ¿no? No sé si checan la diferencia. Déjeme verificar. Sí. Espérame. En el multiplexor, chequen la diferencia si es lo mismo, porque en el multiplexor del ejemplo anterior es un poquito diferente. Si quiere le muestro cómo tengo el RTL. No me lo muestres. Nada más dime cuál es la diferencia entre ese y este. Ok. Bueno, ya, te voy a decir, mira. Entonces, hay ceros, tiene Pues sí se ve muy igual. unos. Entonces, si es este que yo te estoy diciendo, es de 4 por 1. Hay un ejemplo que tengo que es un multiplexor 4 por 1. Tiene ceros y unos. Y entonces, aparte de que está haciendo la resta o la suma, tiene dos opciones de hacer sumas con ceros y sumas con unos. Entonces, si ese que yo pedí es de multiplexor 4 por 1, entonces este lo tendrás que hacer porque este es un multiplexor 2 por 1. Si se parece, bueno, pues qué suerte. Sí, tengo que cambiarle eso. 2 por 1. Perfecto. Entonces, hagan y descarguen la tarjeta. Al momento que terminen recuerden que hay que subir el RTL y capturas de pantalla de lo que les salió en la tarjeta. ¿Puedo borrar? Sí, profesora.
Captura en pantalla por cualquier cosa que no vayan a decir que les dio otra cosa. Este es el que necesitamos para este día de hoy. Probar suma y resta.